esta oportunidad los invito a participar del curso de equipo de perforación en minería subterránea, el cual es de mucha importancia porque nos va a permitir seleccionar el tipo de perforadora, el tipo de equipo el cual vamos a necesitar en las operaciones subterráneas, ¿no? Ustedes estarán capacitados y con la debida responsabilidad de poder elegir un equipo de acorde a las necesidades de la mina. El objetivo general del curso es que al final todos ustedes tendrán las mejores herramientas técnicas, conceptuales y de diseño para poder decidir sobre el método y equipo de perforación que incremente la productividad de las operaciones en la mina. Como ustedes saben, la perforación es una de las primeras etapas dentro del ciclo de operaciones subterráneas donde se tiene que trabajar de manera óptima, de manera precisa, de manera que la producción de mineral, así como la producción de labores de avance como túneles subterráneos, nos puedan dar el mejor incremento en la productividad de las operaciones. Eso es muy importante, de saber seleccionar el tipo de equipo con el que vamos a trabajar, el tipo de acero de perforación, el tipo de personal adecuado, entrenado, así como ver las características geomecánicas de la roca, de tal manera que nos permita trabajar de una manera óptima, una manera muy productiva dentro de todas las operaciones a las que estamos acostumbrados a poder incrementar nuestra productividad. El contenido del curso lo he dividido en 13 partes. El curso es sumamente amplio, muy extenso, pero he tratado de tenerlo y llevarlo a 13 puntos a los que yo considero los más importantes. Una introducción que es lo básico, el tiempo de ciclo de los equipos de perforación subterráneos, los métodos de perforación que existen, a los cuales nosotros tenemos que estar sometidos en las operaciones subterráneas, los sistemas de montaje de las máquinas, la velocidad de penetración de los equipos, tanto manuales como modernos, las características generales del diseño de perforación. Como punto 7 tenemos las operaciones básicas y prácticas operativas. El punto 8 sería los criterios técnico-económicos de selección. Hay que ver la parte de costos, cómo podemos seleccionar un equipo de tal manera que nos incremente la productividad de manera eficiente, seleccionar un buen equipo para más adelante no poder lamentarnos, ¿no?, de haber seleccionado algo que de repente no nos va a servir, ¿no?, como nosotros queremos. El mantenimiento de los equipos, que es un punto muy importante para alargar la vida útil de los mismos. La seguridad y la prevención de accidentes, que es un punto clave dentro de las operaciones subterráneas. Punto 11 tenemos el impacto de la selección de la perforadora en costos totales, ¿no? Cómo influye la perforación en los costos totales dentro de las operaciones subterráneas. Punto 12 tenemos la optimización operativa. Y el punto 13, las consideraciones finales de la selección de los equipos de perforación. Vamos a considerar cada punto de tal manera que podamos
tener un detalle muy sucinto de este curso, ¿no? Lamentablemente es un curso muy amplio que en este tiempo vamos a tratar de hacerlo bien, bien claro para que puedan tener el mejor conocimiento de lo que es las perforación, los equipos de perforación en minería subterránea. Definición de perforación, ¿no? Como es bien cierto, existen dos tipos de minería, ¿no? La minería subterránea y la minería superficial. Pero nosotros nos vamos a abarcar básicamente en lo que es el curso, ¿no? Los equipos de perforación en minería subterránea, que es lo que vamos a tratar de manera más clara, ¿no? Como es lógico, la perforación subterránea son toditos los trabajos que se realizan en el subsuelo, ¿no? De tal manera que para poder excavar un túnel, para poder excavar una galería, para poder excavar una chimenea, para poder minar un yacimiento, todo se hace bajo el subsuelo y para tal propósito tenemos que diseñar y poder determinar la cantidad de equipos de perforación, el tipo de perforadora, el tipo de acero de perforación para tal propósito. Para eso hay situaciones en las que hay que evaluar todito el panorama, ¿no? De la mina. En este caso, como les dije anteriormente, tenemos que evaluarla de manera clara para poder tener una selección de equipo adecuado, ¿no? Es muy cierto que los equipos de perforación subterránea tienen un propósito muy diferente a los equipos superficiales, ¿no? Ya más adelante vamos a ver cómo se comporta cada equipo para un trabajo definido, ¿no? Para un trabajo definido. Introducción. Podemos definir que la perforación es agujerear una capa de material estéril por métodos mecánicos o manuales, con el fin de realizar un orificio para hacer luego llenado de explosivos y fracturar la corteza terrestre, ¿no? Es un concepto bien sencillo, bien claro, donde nos indica que perforar es hacer un hueco, un orificio, un taladro, como lo llamamos comúnmente en la mina, como una primera etapa en la perforación, en la producción de mineral o como una primera etapa en la producción de la construcción de túneles civiles, hidroeléctricos, hidráulicos, chimeneas, por diferentes métodos de trabajo, ¿no? Esa perforación se hace con una máquina, puede ser manual o mecanizada, como se ve en la diapositiva, ¿no? Manual es la que prácticamente maneja el hombre, dándole el impulso necesario para poder agujerear dicho equipo, dicha roca. Y la mecanizada es la que se utiliza en equipos de gran tamaño como los yumbos electrohidráulicos, de tal manera que el trabajo del hombre sea menos, ¿no? Porque prácticamente aquí el trabajo lo hace la máquina. Ahora existen jumbos muy robotizados de tal manera que facilitan ya el ahorro del trabajo del hombre, ¿no? Pero en minería pequeña, en minería a menos escala, no deja de ser imprescindible las máquinas manuales, ¿no? Sigamos.
Los sistemas de penetración de la roca que han sido desarrollados y clasificados por orden de aplicación son los que tenemos en la diapositiva: los mecánicos, térmicos, hidráulicos, sónicos, químicos, eléctricos, sísmicos, nucleares. Pero nosotros nos vamos a abocar solamente en lo que es mecánicos, de percusión, rotación y rotopercusión. En minería, la perforación se realiza actualmente con este tipo de sistemas, de una manera casi general, utilizando la energía mecánica, ¿no? Todo lo que es percusión, rotación y rotopercusión. Entonces, estamos viendo el punto A porque es la parte donde nos interesa, ¿no? Nos interesa. Vamos a ver unos conceptos muy importantes que se toman en cuenta en la perforación de rocas. Perforación. Perforación podemos definirla que es el método más común de penetrar la roca. Es la operación de colocar un taladro dentro de la roca. Es lo que dijimos anteriormente, ¿no? Es agujerear la roca. La perforación es la acción de penetrar la roca por efecto de percusión, que es el golpe, o de rotación, que es la fricción o giro. Por lo tanto, es la primera operación para la voladura de rocas. Es un concepto bien sencillo, claro, de tal manera que, como dice, es la primera operación para la voladura de rocas. Una buena perforación, un buen diseño de perforación con un equipo adecuado, con una máquina adecuada, sea manual, sea mecanizada, nos va a permitir taladrar la roca de tal manera que en el momento cuando hagamos el carguido con explosivos, la voladura sea eficiente. Para tal efecto se debe perforar la cantidad de huecos necesarios, no hacer huecos por hacer, ¿no? De tal manera que tenemos que influir bastante en el cuidado de los costos. Un túnel, una labor minera necesita las perforaciones adecuadas en una determinada área. De tal manera que tenemos que cuidar el rendimiento de la máquina, tenemos que cuidar la vida útil de la máquina, tenemos que cuidar los aceros de perforación, de tal manera que nuestros rendimientos, nuestra producción sea óptima en el menor costo posible. Eso es lo más importante que hay que cuidar, ¿no? Tenemos el otro concepto que es el taladro. Taladro es el agujero que se obtiene en la roca o mineral como resultado de la perforación. Su diámetro varía desde 7 octavos hasta 15 pulgadas o más, ¿no? El taladro es el agujero, el hueco, el hoyo que nosotros hacemos en la roca. Dicho taladro tiene un diámetro adecuado que va desde 7 octavos hasta 15 pulgadas, de tal manera que la velocidad de penetración de dicho taladro está en función a la longitud de dicho taladro y al diámetro del taladro en sí. Asimismo, hay que considerar que la calidad de la roca influye bastante en cuanto a su rendimiento de la máquina, ¿no? Hay rocas muy abrasivas, hay rocas regulares, hay rocas blandas, que de tal manera que permiten la vida útil de los aceros de la máquina. Es muy importante considerar el tipo de roca. A veces las rocas son demasiado abrasivas, lo que producen el desgaste de los aceros de perforación. Por eso es muy importante siempre evaluar el terreno para poder tener un concepto claro del costo de perforación, porque no todos los terrenos son iguales, ¿no? Entonces los terrenos indudablemente que nos va a determinar un costo que influye bastante en la perforación, influye bastante.
La perforación de rocas. Bueno, como ya habíamos visto que es la primera operación en la preparación de una voladura, pero para eso hay que considerar lo siguiente. ¿Cuál es el propósito de la perforación de rocas? El propósito de la perforación es conseguir un taladro en la roca con elementos definidos. El diámetro, la longitud, la alineación, la estabilidad de las paredes del mismo, lo cual está destinado a alojar el explosivo y sus accesorios, ¿no? Ese es el propósito de realizar un taladro. Como ya habíamos dicho anteriormente, el diámetro es importante para poder determinar el volumen de cantidad de explosivo que va a ser alojado en dicho orificio, ¿no? A mayor diámetro de taladro, indudablemente que vas a colocar mayor cantidad de explosivo. La longitud. De la misma manera, la longitud determina la cantidad de explosivo que va a ser alojado en dicho taladro. La alineación y estabilidad en las paredes del taladro. Esto quiere decir de que en cualquier perforación que realicemos, siempre va a existir una desviación del taladro. O sea, no siempre el taladro va a ser con una rectitud correcta, ¿no? Siempre hay un desalineado, los taladros se desvían por diferentes motivos. Uno puede ser el tipo de roca, otro puede ser las discontinuidades o fallas que podamos encontrar en el interior del macizo. Otro puede ser por la mala operatividad del operador. Otro puede ser si estás trabajando con equipos de montaje sobre ruedas, entonces que el equipo no esté bien fijo sobre su posición en el piso, de tal manera que los taladros al momento de la perforación no van a estar definitivamente muy alineados, y eso hace posible de que las voladuras salen de manera incorrecta. Un buen paralelismo de taladros determina una voladura efectiva en un 95% de que tiene que salir de manera correcta, ¿no? Por eso es muy importante alinearlos bien, ver el paralelismo, ver la forma de cómo estamos trabajando, de tal manera de que las voladuras que tanto nos cuestan salgan de manera efectiva. Como les volvemos a repetir, es la primera operación en la preparación de una voladura. Si la perforación es mala, indudablemente que la voladura va a salir mala. Entonces es necesario que para que las cosas salgan bien, la perforación sea efectiva, con rendimientos adecuados, con un equipo de hombres que perforen de manera correcta, de tal manera de que no existan desviaciones, de tal manera de obtener paralelismos adecuados. Ese es el propósito de la perforación. Hacer un buen taladro, hacer buenos taladros, bien paralelos, con el diámetro adecuado, de tal manera que tengamos unas voladuras exitosas. Vamos a ver otro concepto que dice principios mecánicos de la perforación. Dichos principios se basan en la percusión y rotación, como ya habíamos dicho anteriormente, cuyos efectos de golpe, fricción y giro o rotación producen el astillamiento y trituración de la roca, ¿no? Eso es un concepto bien claro que les quiero explicar. Sea la perforación manual o mecanizada, siempre efectúan el trabajo de percusión y rotación. Percusión, que es el golpe, o sea, el golpe que da el martillo al momento de penetrar la roca. Percutar, golpear. Pero para que tenga ese efecto de poder romper la roca, la broca o el acero rota.
rota, hace giros a unos RPMs adecuados, ¿no? Golpe, gira, golpe, gira, golpe, gira. Ese trabajo que realiza la máquina manual o la máquina mecanizada hace que la roca se astille, la triture y pueda alivianar el trabajo, ¿no? En el caso de las máquinas perforadoras manuales, el golpe lo produce el aire, ¿no? El aire. Y el astillamiento lo produce junto con el barrido de agua. El barrido de agua que van en las mangueras conectadas a dicha máquina, ¿no? En el caso de los equipos modernos, la perforación, la percusión lo hace el golpe del martillo. Gira también la broca, el astillamiento y trituración de la roca lo hace también el agua, ¿no? El agua. Obviamente que el equipo mecanizado es más potente, ¿no? En comparación con la máquina manual, porque son equipos hidráulicos, los cuales están diseñados para propósitos de proyectos donde encontremos diferentes tipos de rocas, desde la más dura hasta la más blanda, ¿no? Pero el principio de la perforación es el mismo, ¿no? Sea manual o sea mecanizado. Hay que tener en cuenta que un buen flujo de agua ayuda bastante al astillamiento y a la trituración de la roca, ¿no? El agua tiene que tener una presión adecuada, unos bares adecuados, de tal manera que el taladro sea el correcto, el taladro sea limpio, el taladro sea libre de material que quede dentro del mismo taladro. El propósito del agua es lavar bien el taladro de tal manera que queden unas paredes lisas, unas paredes bien uniformes, unas paredes de tal manera que podamos alojar el explosivo adecuado para poder efectuar las voladuras adecuadas, ¿no? Entonces está bien claro el principio mecánico de percusión-rotación. Percusión es el golpe, rotación es el giro que hace el acero, la broca, ¿no? La combinación de estos dos principios, percusión y rotación, producen el astillamiento y trituración de la roca. Trituran la roca, muelen la roca, como decimos criollamente, ¿no? Se muele, y con el agua, esa roca molida sale por efecto de la presión del agua, de tal manera que el taladro sea un buen taladro. No se olviden que es la primera operación en la preparación de una voladura. Si la voladura tiene que salir efectiva, empecemos porque las perforaciones tienen que ser efectivas. De lo contrario, les aseguro de que sale mal. Les vuelvo a repetir, los taladros tienen que ser bien diseñados, bien paralelos, mantener el paralelismo, tener un diámetro adecuado, tener una longitud adecuada, usar el acero de perforación adecuado, utilizar bien los principios de percusión y rotación para tal efecto. Si es con máquinas manuales, tener un buen aire, tener un buen caudal de agua. Igualito cuando se hace en perforaciones mecanizadas, tener un equipo diseñado para tal propósito, tener la perforadora adecuada que va montada sobre sus brazos o sus vigas, tener el equipo de perforación adecuado, brocas adecuadas, tener un buen caudal de agua, de tal manera que los taladros sean paredes totalmente lisas, bien limpios, en los cuales vamos a tener voladuras exitosas.
Vamos a ver otro concepto que es muy importante, que es la eficiencia. La eficiencia consiste en lograr la máxima penetración al menor costo, ¿no? La idea es llegar al 100%, pero en la práctica oscila entre 70 y 80%, a veces llega hasta un 90%, ¿no? Esto es bien sencillo de explicarles. Por ejemplo, ahorita nosotros que estamos trabajando en la mina Colquiri, en el departamento de La Paz, la roca es muy variable, ¿no? Es una lutita carbonosa, muy inestable, a veces se presenta con dureza buena, a veces regular o malísima. Llegó el momento en que nosotros hacíamos perforaciones de toda la barra. En este caso nuestra barra de perforación era de 14 pies, ¿no? Que equivale a 4,20 m. Entonces, en roca sumamente buena, entonces hemos perforado todita la barra, y la voladura ha salido exitosa, botaba 3,90 m a 4 metros la voladura. Entonces estamos hablando de una eficiencia excelente, ¿no? Otra manera de que puedes controlar tu eficiencia es, por ejemplo, en el techo de la rampa que estamos haciendo actualmente, se notan bastante las medias cañas que hacemos el precorte. Entonces es un trabajo bien hecho y se notan las paredes de los cuadradores de todito el perímetro de la rampa bien uniforme. Se nota la huella de los taladros distanciados a 20 centímetros, 15 centímetros, bien bonito, como un paraguas, ¿no? Entonces eso es lo que es la eficiencia, ¿no? La eficiencia. Es muy importante que dicha eficiencia esté asociada al costo, ¿no? Si perforas toda la barra y te sale buen volumen, entonces significa de que tus costos de perforación están correctos, ¿no? Estás haciendo lo bueno dentro de lo que es la primera etapa de lo que es los trabajos subterráneos. No se olviden, amigos, que la perforación es la base para poder efectuar buenos trabajos en minería subterránea o en construcción de túneles civiles, hidroeléctricos o viales. Es muy importantísimo. Otro concepto que es muy importante tener en cuenta son los parámetros que tenemos que vencer durante la perforación. Existen dos parámetros. Uno, podemos ver la dureza, me refiero a la dureza de la roca, que es la resistencia al corte, y que dicha dureza de la roca influye en la velocidad de penetración, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Entonces a roca más dura uno se va a demorar más en perforar, y a roca más blanda indudablemente que la perforación va a ser un poco más complicada, ¿no?